Bueno, a ver, buenas, a ver chicos, buenas tardes. Con todos y todas estamos en nuestra sesión número 13 de gestión de importación y exportación. Nos toca esta semana desarrollar el tema de el acondicionamiento y transporte de mercancías. Ustedes saben que las mercancías van a ser trasladadas por cualquiera de los tipos de transporte que sean utilizados o que se requieran de acuerdo a la geografía, la distancia, las características que ya conocemos en base del país comprador, ¿no? El comprador de dicha mercancía. Y sabemos que según calidad, tipo de producto que vamos a enviar a dichos países, tenemos que condicionar el transporte. O sea, tiene que ser adecuado, idóneo para que evidenciemos que ese producto está resguardado, cuidado, protegido y va a llegar en buenas condiciones a su lugar de destino. Entonces, esta parte del acondicionamiento es sumamente importante y a considerar, porque la carga que se va a transportar, por ejemplo, en transporte, ya sea de terrestre, por ejemplo, un camión, algún tipo de vehículo que utilice en el transporte terrestre, hay que considerar los accesorios que se van a utilizar para ese acondicionamiento o protección, porque sabemos que hay que cuidar ese producto para que llegue bien al destino. Si no, imagínense, ¿de qué va a valer tanto esfuerzo, tanta inversión para que el producto llegue a otro país en deterioro? Es pérdida total de tu negocio, o al menos de esa venta, porque no te lo van a recibir cuando está malogrado, dañado, roto, eh, fallado, no te lo van a recibir. Entonces, hay que contar como una carga que va a ser transportada, como decimos, en primer lugar, en un vehículo, tiene que tener el acondicionamiento y la protección. Debe tener la disposición para que ese cuidado esté dentro y fuera de ese transporte que estamos utilizando. Hay que tener en cuenta la protección tanto por fuera como por dentro. ¿Para qué? Para que no sea arrastrado, para que no se caiga en forma total o forma parcial, para que no se desplace de manera peligrosa, en riesgo que genere, que muchas veces hemos visto, por ejemplo, en los noticieros, casos de accidentes de camiones que llevan carga, diferente tipo de carga, pero por cuestiones de una mala maniobra del chofer o inclemencias climáticas, suceden estos accidentes, que no es porque en sí el producto o la protección del producto no se haya hecho correctamente, sino que ya escapó a la responsabilidad del chofer. Entonces siempre hay que comprometer la estabilidad del vehículo, o sea, tener la certeza, la seguridad, revisar el vehículo en su totalidad, su parte mecánica, todo lo que requiera, para que asegure el hecho de salir en buenas condiciones, para que no haya ningún tipo de dificultades o accidentes en el trayecto. Hay que producir, por ejemplo, un inconveniente es el ruido excesivo que se puede generar, o a veces polvo, cuando no está bien ajustado alguna parte del transporte, genera un ruido estridente, fastidioso. Otro genera un polvo. Cuando, por ejemplo, pasan por ciertos lugares y levanta el polvo, ¿no? O cuando botan un humo, pero exagerado, es porque no le dan el mantenimiento adecuado a su medio de transporte. Entonces hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, eso son las circunstancias o cualidades que hay que tener en cuenta al momento de transportar nuestros productos. Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa. Ustedes saben que eso es elemental, esos son unos instrumentos que los transportistas tienen que tener, porque
dice mucho de cuán responsables son al momento de trasladar productos o trasladar personas también, ¿no? Sus placas, sus distintivos obligatorios donde señala el tipo de, perdón, la cantidad de cargas, el volumen, el tamaño, la altitud, la distancia que tiene cada uno de estos vehículos de transporte, ¿no? Hay que tener en cuenta las advertencias manuales de sus conductores. O sea, ellos deben estar preparados, tanto el chofer como el vehículo que va a servir para trasladar los productos. Estar en óptimas condiciones y contar con todos los dispositivos necesarios. Porque por A o B, si el conductor siente que algo está fallando, hace una parada en medio de la carretera, pero pone sus dispositivos de alumbrado, su señalización luminosa, si es en caso de noche también, para darnos cuenta que hay un camión parado y no se generen accidentes. Son instrumentos necesarios que hay que contarlo siempre. Muchas veces, cuando hay ese tipo de accidentes, los choferes se excusan diciendo pues que se olvidaron, que no se dieron cuenta, por ejemplo, en cuanto a sus SOAT, ¿no? Que no se habían dado cuenta que ya se había vencido, y una serie de justificaciones que se generan en el momento de realizar este viaje con productos. Entonces hay que considerar esta información al momento de realizar el traslado de productos. A ver, tenemos también los casos especiales de acondicionamiento de carga. Según la imagen que vemos acá definitivamente, que estamos transportando, ay, se me fue el nombre de esto, de esta, de, de este material. Ay, me olvidé. Pero definitivamente a lo que me refiero es que es sin peso, porque el tamaño y la dimensión de este camión es un pequeño camión. Y para llevar estos barriles, ¿no? Con contenido definitivamente aumentaría el peso y no podría trasladar este camión. Definitivamente, como digo, la imagen nos da el análisis de que este camión está llevando a estos barriles en forma vacía, porque la cantidad es bastante fuerte como para que pueda, según su capacidad, de trasladar ese producto. No puedes sobrecargar más de lo que tiene la opción de volumen el medio de transporte que estamos utilizando. El transporte de materias que siempre van a de repente producir polvo o puedan caer, efectuará siempre, se podría y se tiene que evitar cubriendo. Si sabemos que estoy trasladando un producto que va a emitir polvo y que eso es perjudicial porque sabemos que a los vehículos que vienen detrás les va a fastidiar, les va a incomodar, les va a generar que la visión no esté clara. Entonces, ¿qué se hace? Para evitar ello, se tendría que cubrir con un material que evite que se filtre el polvo. El transporte de carga siempre va a ser, definitivamente, cuando lo hemos pasado también nosotros como parte de estos transportes, cuando hemos ido, por ejemplo, en un carro, en un taxi, y vemos pues que los de adelante están, el mismo clima nos está otorgando fuertes vientos, o la paraca, que es tan conocida acá en Ica, que hay paraca y no nos deja la visión clara, ¿no? Entonces puede generarse situaciones de perjuicio no solamente en nuestra salud, porque podemos respirar ese polvo, se nos puede introducir en la vista, en los ojos, ¿no? Entonces, o puede hacer que uno de estos productos sean algunos químicos peligrosos y se contamine el ambiente, y la inhalación de estos químicos puede causar algún daño en nuestro organismo. Entonces hay cargas que pueden ser molestas, nocivas, peligrosas, entonces hay que otorgarle un trato especial al momento de trasladarlo, de transportarlo, al momento de acondicionarlo, al momento de cargarlo, de estibarlo en el camión o en el vehículo que está trasladando.
Hay que siempre tener en cuenta que hay normas muy puntuales que regulan la actividad de transportar diferentes tipos de productos. Entonces hay que conocer. Definitivamente los empresarios que se dedican a este rubro de carga conocen muy bien sus competencias en cuanto a normativa, qué se hace y qué no se debe hacer. El transporte internacional es la operación de tránsito aduanero mediante el cual se efectúa el transporte de mercancías o personas de un país a otro. Eso es, este transporte internacional normalmente nosotros lo usamos. Nuevamente ahora se está activando los vuelos comerciales para trasladar a personas de un lugar a otro. Pero el transporte de mercancías se está haciendo continuamente, al menos en el transporte marítimo se está dando con casi con normalidad. El aéreo, como les digo, recién se está reinsertando, nuevamente se está retomando. Esta operación de tránsito aduanero, ojo, se efectúa con esa finalidad de otorgar una relación comercial entre uno o más países, ¿no? Que estamos sometidos de una u otra forma a realizar actividades, ¿no? Comerciales, ¿no? Guiándonos y sujetándonos también sin descuidar la parte legal, la parte de control aduanero en los dos países o en los países que intervienen en la negociación, tanto del que exporta como del que importa. Dentro de la clasificación de transporte, tenemos según el ámbito de operación internacional. Por ejemplo, en el ámbito internacional tenemos que, debe haber una autorización. Debemos estar, las empresas de transporte deben tener la autorización para efectuar esa salida al exterior del territorio nacional, ¿no? O sea, para un permiso, es un permiso distinto, una actividad comercial distinta al tránsito comercial nacional. Para transporte internacional requerimos de hacer unos trámites distintos, porque, como les digo, la actividad comercial internacional es de mayor envergadura, de más protocolos y acondicionamientos que requiere el producto. El transporte mixto es el autorizado para efectuar transporte tanto entre distintos puntos de nuestro territorio nacional como en el exterior. Cuando combinamos distintos puntos de transporte de un territorio, como por ejemplo, de ICA, de las agroexportadoras de ICA, tienen que llevar el producto hasta el puerto de Pisco o al puerto de Lima, que es por donde va a salir el territorio, por el territorio aduanero me refiero, el territorio aduanero de Pisco o al territorio aduanero de Callao. Entonces, el transporte mixto que primero voy a utilizar, ¿cuál sería el primer transporte? El terrestre, porque de Ica a Lima me voy por tierra, por toda la carretera. Llegando a Lima ya hago el transbordo para que este sea cargado en un transporte marítimo. Según la nacionalidad de su matrícula también, o sea, hay transportes que son extranjeros. Si la matrícula es extranjera, ha sido definitivamente expedida en otro país, pero que tiene los documentos en regla para validar que es un medio de transporte apto para llevar mercadería. Según el medio natural donde opera, tenemos el marítimo, que es la navegación por mar, fluvial cuando es por ríos, y lagos es lacustre. El aéreo, que es por el aire, el terrestre, vehículos proyectados para circular en tierra, cualquier tipo de vehículo proyectado, validado de circular en tierra, y según sus funciones tiene carga para el transporte de carga. Tiene el medio de transporte, tiene la función de cargar, o sea, un transporte de mercancía. Cuando es de pasajeros, es transporte de personas. De encomiendas, también hay un transporte de encomiendas que sirve simplemente para transportar pequeños bultos, ¿no? Postales, lo que llamamos como postales, pequeños bultos que no pasan, que no exceden de los 5 kilos. Normalmente este tipo de transporte se hace en compartimentos especiales en el transporte de pasajeros. O, por ejemplo, como cuando somos nosotros, vamos a viajar a Lima y utilizamos los medios de transporte, los buses que usamos, los buses interprovinciales, tenemos para llevar una cantidad de peso, ¿no? Nos dicen 20 kilos por pasajero.
y llevamos una maleta, por ejemplo, con esa cantidad, y bueno, la bolsa de mano que es aparte. Eh, la guerra, por ejemplo, la función de guerra que sirve para transportar con fines bélicos, pero bueno, hasta ahora no tenemos, ni esperemos tener ese tipo de uso de transportes. Según el modo, tenemos el modo ordinario y el multimodal. El modo ordinario de transporte es un solo tipo de transporte, ya sea el marítimo, ya sea el aéreo o el terrestre. Uno de dos, o perdón, uno de ellos es el transporte ordinario. Normalmente, por ejemplo, de los que vamos acá a Lima, viajamos en transporte terrestre, y ese es el de siempre, porque no hay un vuelo comercial de acá a Lima, ¿no? Entonces, el ordinario para nosotros los de ICA es el terrestre. El multimodal, intermodal o combinado. Esas son sus tres formas de denominar al transporte multimodal. Dos o más modos diferentes de transporte en una operación de tránsito aduanero. Es lo que le comenté hace un rato, ¿no? Que transporto de acá hasta Lima en terrestre y de Lima hasta Filipinas marítimo. Combinamos dos medios de transporte. Las etapas de transporte internacional. Al momento que vamos a realizar el transporte internacional de mercancías, se puede destacar varias fases relacionadas con la logística, desde que los productos salen desde el punto de origen o desde el territorio aduanero hasta que llegan al país del destino. Ahí comienza las fases relacionadas con la logística, como por ejemplo, acá en la imagen estamos observando que está acá en la parte izquierda, desde mi posición es la parte izquierda donde está el exportador, que elige un transporte interno, como por ejemplo camiones, que se va a encargar, que también es de repente contratado un operador logístico, que se va a encargar de llevar ese camión hasta el puerto de origen, el puerto aduanero, aduanas, ¿no? Está ubicado, el territorio aduanero. Para eso ya coordiné con un agente de aduanas que se va a encargar de recepcionar acá en el puerto de origen esa cantidad de producción, verificar que todos los trámites para la exportación estén en regla, y de ahí elijo el transporte internacional, ¿no? En el caso, como acá vemos que el puerto de destino, ¿qué puede ser? Acá vemos aviones, vemos buques o barcos. Yo voy a utilizar el medio de transporte que es idóneo para mí, que yo he elegido, ya lo tengo acordado. En este caso voy a enviarlo por barco. Ya llega al lugar de destino, al puerto del destino, ya llegó el barco al puerto de destino. Desembarcan todos los productos y lo transportan hacia el almacén del importador, para que este importador ya se encargue de hacer la distribución de los productos que ha adquirido. Tenemos, primero, ¿qué tenemos que considerar? Dentro de lo que es las etapas de transporte, primero preparar y asegurar las mercancías. ¿Cómo? Antes de efectuar cualquier transporte internacional de mercancías, nuestro primer paso es preparar las mismas, o sea, que esté bien acondicionado, bien presentado, bien embalado. Esta primera etapa de preparar y asegurar mercancías, conocida como fase estática, es muy importante porque los productos van a ser embalados de manera correcta y vamos a conseguir que minimicemos los posibles daños que podría sufrir estos productos durante su transporte. Hay que tener en cuenta. A su vez, dentro de esta fase estática, hay dos acciones que se deben tener en cuenta: preparar la mercancía y asegurar la mercancía. ¿Cómo preparamos la mercancía? Cuando lo ponemos dentro de su envase, que es la presentación de dicho producto. Pero aseguramos la mercancía cuando dicho producto lo ponemos o lo protegemos o lo cubrimos dentro de otra forma de envoltorio que va a conservar y va a proteger ese producto. Como por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar vasos, o vamos a comprar vasos a una tienda, pues a una vidriería, ¿no? Un lugar donde venden vasos, yo pido, ¿no? Deme una docena de vasos, escojo el modelo, todo, y ellos, ¿cómo me entregan los vasos? ¿Cómo hacen, por ejemplo? Primero le envuelven con papel periódico o papel craft, uno por uno. De ahí, ¿qué lo hacen? Lo colocan en una cajita o en una presentación donde esté protegida.
y de ahí lo sellan la caja con cinta de embalaje o los papel film que conocemos, ¿no? Que eso les da la protección y la seguridad. Inclusive cuando ubican los papeles, hay algunos lugares te ponen tecnopor para que no se mueva y no sufra ningún choque, ¿no? Ningún maltrato, no se dañe, no sufra daño en los vasos. Y cosa que llegas a tu casa, abres tu caja, sacas de la caja los vasos, los desenvuelves del papel periódico y verificamos que han llegado sanos. Entonces, hay dos tipos de acciones que se deben tener en cuenta para preparar la mercancía. Preparando la mercancía y otro asegurando la mercancía. Otro ejemplo que podamos poner, cuando compramos pisco, ¿no? O enviamos en las botellas de pisco para exportación, o para verlas simplemente en las licorerías de acá. ¿Qué hacen? Preparan la mercancía en botellas, ponen el pisco, el líquido, lo sellan las botellas, ponen la etiqueta de la botella y toda su presentación está ok. Y lo ponen inclusive en una cajita de cartón o en una bolsita tipo papel de regalo, o lo ponen en algunos últimos, estoy viendo presentación en una especie de cajita de madera, del tamaño del tamaño de la botella. Esa es la nueva presentación. Ahí está preparado la mercancía, listito. Pero ahora, ¿cómo aseguro para que llegue bien a la tienda donde se va a vender? Lo pongo, lo ubico dentro de una caja, debidamente protegida. O sea, tengo que ver que esa caja de cartón sea un cartón grueso. O de repente lo llevo en otro tipo de caja. La preparación, o sea, el asegurar que este producto llegue bien es también de responsabilidad. No es que solamente lo ponemos en su cajita de presentación lista y bonita para ser exhibida, pero hay que asegurar cómo va a llegar a la tienda. Entonces hay que cuidar muy bien porque vaya a ser que en el carro, en el station, la minivan donde estoy trasladando estas cajas, no con los movimientos, los baches, con las carreteras, las pistas que no están tan buenas, se dañen, se golpeen las cajas y se quiebren y se pierdan, ¿no? Entonces hay que asegurar siempre, no solamente la labor termina con presentar un producto sumamente atrayente visualmente, bien presentado, bonito, elegante, sino hay que asegurar que llegue bien ese producto. De ahí tenemos el punto 2, que es transportar interior, el transporte interior en el país de origen. Ese es antes que llegue al puerto o al lugar del destino, antes que llegue al territorio aduanero para que salga afuera, ¿no? Afuera de nuestro país. ¿Cómo preparamos el transporte para que me movilice internamente? Cuando ya, una vez que tengamos la mercancía lista, ya está lista para enviarse, ya está en las cajitas, ya está bien selladas, les he puesto Tecnopor alrededor antes de poner las botellitas, las cajitas, está bien protegido el pisco. Entonces la otra etapa consiste en el país de origen, el transporte del país de origen. ¿Qué tipo de movilidad de vehículo voy a utilizar para que lleven estas botellas de pisco? Por carretera. Ojo, tengo que llevar buena cantidad, un máximo cantidad, pero a un menor precio. Si yo voy a movilizar unas cuantas cajitas en un station, me va a salir caro y voy a hacer varios viajes. En cambio, si yo elijo un camión que esté adecuadamente preparado para llevar cajas de pisco, que esté acondicionado y cuente con todos sus materiales necesarios para resguardar, cuidar el producto, entonces yo contrato un camión, porque el camión de un solo viaje me lleva todo el pedido. Pero si lo hago como te digo, en una minivan o en una cúster, ahí voy a tener que hacer más viajes y el costo va a crecer. Lo que quiero es minimizar costos, reducir costos y agilizar el proceso. Como digo, como hablamos criollamente, de un solo viaje envía todo, en vez de estar haciendo 3, 4 viajes. Ahí estás teniendo ahorro y inmediatez a la entrega de tu producto. Esto comienza desde que salen tus cajas de pisco de tus instalaciones, ¿no? De mi almacén, de Senia, su almacén de la empresaria Senia, que realiza sus exportaciones de pisco. Hasta el punto donde tiene que llegar ese camión una vez que recoge en mi empresa, en mi almacén, acondiciona su transporte con lo necesario, cubriendo de repente con
con unas mantas protectoras, los asegura de repente con sogas, otro tipo de materiales que les ayude y les dé firmeza a esas cajas y no se tambaleen, no se muevan en pleno viaje, ¿no? En pleno traslado. Entonces, sale de mis instalaciones, sale la carga hasta el punto exacto donde vamos a realizar esa entrega de mercancía, el transporte que yo he elegido. ¿Qué cosa es? Voy a hacer la carga, el acondicionamiento, ¿no? Puede hacer, hay casos, normalmente cuando se contrata un medio de transporte, ese medio de transporte va a las instalaciones del exportador, cosa que ese camión se estaciona lo más cerca posible al almacenamiento, al lugar de almacén. Cosa que simplemente, como vemos acá en la figura de este carrito montacarga, que está trasladando, está cargando al container, al camión, las cajas. Entonces, pero está cerca al almacén, entonces no se va a requerir de mucho trajín, por decir, porque si el recorrido está un paso nada más. Entonces lo condicionamos, lo aseguramos. Ya una vez que hemos hecho la carga, ya tenemos que ir al siguiente paso, que es realizarlos una vez que ya este camión llega a este territorio aduanero, empezamos con la parte de regularizar, realizar los trámites administrativos y todo lo que se requiera para que se cumpla el tener los documentos en regla. Esto va a estar a cargo de un agente de aduanas, quien va a autorizar el envío de estas mercancías cuando estén preparadas de manera correcta, cuando los documentos estén presentados y estén en regla y cumplan con todos los requisitos exigidos. Entonces ahí sí nos dan la autorización para que esta carga suba al barco que lo va a trasladar. En esta fase del transporte, acá ya comienza el transporte internacional, porque hasta que cargué en el camión que trasladó al territorio aduanero, ahí era mi responsabilidad, era el transporte nacional. Ahora viene la responsabilidad de transporte internacional de mercancías, donde incluye acá el hecho de tener como también documento, parte de ese documento administrativo es el despacho de aduanas, de exportación. Es un documento, como digo, administrativo. Ojo, dentro de la Unión Europea es un trámite como adicional que se tiene que hacer si es que tu carga va a territorio europeo. Pero si tu carga va a otro país que no sea Europa, entonces este trámite de despacho de aduanas de exportación no se hace, no se ejecuta, no se realiza porque no pertenece a este tipo de vínculo comercial, que solamente es con Europa. Entonces, ahí hay algunos documentos que van y otros que no van. En forma general, ya hemos mencionado que los trámites de exportación son únicos, pero según el lugar o el país con el cual lo hacemos, a veces nos agregan uno que otro trámite, que hay que considerarlo también, porque es dependiendo, como les digo, el lugar de quién va a recepcionar esa carga, esa mercancía que han adquirido. El transporte de mercancías, una vez que estas ya han sido autorizadas para su envío por parte de los agentes de aduanas, porque ya verificaron que todo está bien, todos los documentos están bien, entonces ahí empieza y hacen la carga al barco, en este caso al barco. Acá tenemos que verificar que las condiciones de transporte internacional, en este caso de un barco marítimo, esté detallado en el contrato elaborado, porque de acuerdo a eso, el exportador con la empresa transportista que yo he elegido, vamos a tener que tener esa información, ambos. ¿Para qué? Para que las personas que intervienen en este proceso, exportador y empresario de transporte, conozcan y sepan quién es el cargador, quién es el expedidor, quién es el transportista y quién va a ser el destinatario, quién me va a recibir allá en Filipinas la carga. Hay que considerar esa información, tanto conocerla, tanto el exportador como el transportista, porque tienes que saber quién va a cargar, quién lo va a expedir, quién va a decir, ya puede salir, quién es el que va a dirigir ese transporte.
¿Y quién me lo va a recepcionar allá en Filipinas? Tengo que tener esa información conocida por el exportador y por el dueño del transporte, porque estamos en ruta, en camino, se hace el seguimiento para hacer la verificación y constatación de que esté, esté cumpliendo con lo estipulado hasta ese momento, para ver que no haya ninguna dificultad y no haya retraso y que llegue bien al destino. Una vez que ya llega a la aduana del destino, ¿qué hacemos acá? Las mercancías ya llegaron al país del destino, van a ser revisadas y supervisadas por la Agencia de Aduanas de Filipinas, que es el comprador, y también de la agencia de carga, para ver que sean descargadas y desestivadas. Ojo, eso se desestiva en un almacén del mismo territorio aduanero de dicho país. Acá los agentes aduaneros comprobarán toda la documentación presentada, la disposición o la posibilidad de que las mercancías sean verificadas físicamente para proceder a levantarse las mismas. El agente aduanero verifica tanto tu documento como la mercancía en físico. Cuando dicen que todo está ok, que no hay ningún problema, que ya el comprador o en este caso el importador venga y recoja su mercancía que está lista para que se lo pueda llevar. La clasificación de la carga. Tenemos carga general, que es todo tipo de carga que se transporta. Está compuesta por bienes de diversos tipos, grandes, pequeñas, medianas, cantidades también. No hay distinción, no hay diferenciación. Hay variación, pueden variar, sí, las cantidades en cuanto a peso, tamaño, condición, naturaleza y clase. Es lo que pasa, por ejemplo, con los buses, cuando nosotros, los buses interprovinciales, cuando enviamos, hay gente que envía un sobre documentos y hay gente que envía cajones de palta, que envía ropa, que envía verduras, o sea, diversidad de productos. Unas en grandes cantidades, otros en pequeñas cantidades. Es por eso que nos cobran de acuerdo al tamaño que ven, ¿no? Por ejemplo, a mí por un sobre me pueden cobrar 10 soles. Y si envío una caja del tamaño de un televisor, me cobraron pues 50 o más. Ahí ven según las condiciones, el tipo, características del producto. Por eso es una clasificación de carga general. La carga con embalaje es la que tiene características muy detalladas, porque acá se le está dando seguridad al producto. Requiere de protección de un recipiente o embalaje. Por ejemplo, las cajas de conservas alimenticias, los cajones de repuesto para maquinaria, los tambores con aceite comestible, los bidones con químicos, requieren de un tratamiento y un embalaje especial para evitar accidentes o daño. La carga suelta sin embalaje es aquella que no necesita embalar. Por ejemplo, las planchas de hierro, los rieles, los tubos, las llantas, eso no necesita embalar. Eso va tal cual como está. La carga paletizada, ahí sí es una mercancía de una misma clase, con un embalaje estándar, agrupados y asegurados sobre unas paletas o estivas. Paletas o parihuelas, conocemos, formando un solo bulto y lista para manipularlo con mayor rapidez. Como por ejemplo, si voy a mandar, ahora que ya estamos con cambio de clima, ya está haciendo friecito, están llegando los fardos de casacas polares, pantalones polares. Y eso está paletizado, está, o sea, organizado bajo un bloque, porque es algo estándar, está agrupado de una misma forma, una misma clase. Todos son pantalones, o todos son ay, no sé qué puedo decir, cafeteras, que al tiempo nos llama a tomar cafecito, estamos enviando cafeteras y todo es paletizado y armado en una forma estándar porque está agrupado por su propia característica. No estamos combinando, por ejemplo, cafeteras con pantalones polares, no, sino todo es cafetera o todos son pantalones polares. Estandarizamos, paletizamos, movemos en un solo grupo para no generar desorden ni desorganización. Hay una carga preslingada. ¿Qué es la carga preslingada? Tiene un embalaje estandarizado también, pero se refiere a las cajas, que ya vienen listas las cajas, solo para engancharlas. Generalmente hacen parte de un gran lote. Acá sí viene en cajas y se maneja también, como les digo, para movilizarlas o trasladarlas con los ganchos, para cargarlas.
Esas cajas también son bastante grandes y amplias. La carga granel es la carga que se transporta en abundancia y sin embalaje. Se estiba directamente en la bodega de los buques, en grandes compartimientos especialmente acondicionados. Eso es a granel, o sea, suelto. Son cargas grandes, en abundancia, sueltas, no sueltas, sino, o sea, protegidas en una presentación, como por ejemplo, en costales, ¿no? En sacos, en bolsas, que es la forma de cómo lo voy a trasladar. Por ejemplo, tenemos una carga sólida, los abonos, los granos, por ejemplo, el arroz, el azúcar, esas son a granel. Todo lo que es comestible, fertilizantes, minerales. En forma líquida también, que tenemos el petróleo, los lubricantes, la gasolina, el diésel, también está clasificado de esa forma. Y tenemos la parte también de carga gaseosa, que es el gas propano, gas butano y otro tipo de gases también que se podrían trasladar. O sea, esas modalidades son en grandes cantidades, a granel. De ahí tenemos, ojo, tener un cierto criterio para seleccionar un embalaje. Un embalaje adecuado debe tener en cuenta los siguientes aspectos. O sea, un embalaje adecuado, bien, y decir, dedicado a que al momento de que tú lo protejas, lo hagas de la mejor forma. O sea, que te dé la seguridad que va a llegar bien el producto. Por ejemplo, para las características de físico o químicas de la mercancía, el estado físico, el nivel de peligrosidad, si es pulverescencia, qué daño va a generar. De acuerdo a eso hay que otorgar un embalaje. Como hemos mencionado, en el caso, por ejemplo, de lo que acá mencionamos anteriormente, a ver, de estos líquidos, de las cargas, ¿dónde están? De la carga sólida, hemos dicho que en bolsas, en costales, en sacos, es fácil de presentarlos. Los líquidos, sí, sabemos que los petróleos, los lubricantes, ¿en qué los encontramos? En galoneras, ¿no? Que es una forma de protección, características y envases adecuados, diseñados adecuadamente para el tipo de mercancía. Hay que tener en cuenta entonces de acuerdo al nivel de peligrosidad. Inclusive los símbolos, la información que tiene que ir en el envase nos hace conocer que tiene cierto cuidado y cierto grado o mucho grado de peligrosidad. De acuerdo a eso, también se hace la manipulación respectiva de los productos. Las condiciones ambientales. Tiene variaciones en la temperatura, la humedad, la ventilación, la condensación. Eso, por ejemplo, para al menos los productos que son perecibles, debe mantenerse en una temperatura que los proteja y no nos permita que se malogren, ¿no? Tiene que ser una temperatura, pues, una especie de un frigorífico, por decir, que tiene una temperatura que va a permitir que se mantengan frescos los productos. Otros son los materiales compatibles con la mercancía. Acá los medios de transporte que vamos a utilizar tienen que otorgarnos la seguridad de que el producto va a llegar bien, ¿no? Hay que ver qué tiempo va a durar ese producto y de acuerdo a eso, porque sabemos que la entrega, pues, de acuerdo a la distancia, a la geografía, al recorrido que se va a hacer, hay que calcular el tiempo de que ese producto va a llegar bien, ¿no? Puede haber que hay algunos riesgos que se puedan presentar, tales como saqueo y robos, que eso normalmente los vemos en el transporte terrestre, que vemos que hay saqueos o robos en medio de la carretera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cómo utilizar estos transportes y cómo están acondicionados. Tampoco vamos a permitir pues que haya riesgo de vida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta algunos criterios elementales para minimizar los riesgos que puedan presentarse. Los tipos de empaque. Atado, que es un conjunto de piezas atadas entre sí y contienen usualmente barras, vigas de madera y metálicas. Por ejemplo, eso va en piezas, ¿no? Agrupadas y están atadas. Bala es un fardo apretado de mercancía, generalmente fibras, dice. Bala se llama a la forma de empaque.
que normalmente son fardos, dice, apretados de mercancía. Normalmente las telas, esas fardos de tela donde compramos fardos y acá lo transformamos en prendas de vestir. Los atados de láminas también hay. Hay baldes, barriles y la churla, que es un saco de tela de pita cubierto con una de cuero. Eso no es muy convencional, porque si utilizamos cuero, o sea, estamos hablando de algo claro, que es un embalaje, fabuloso, pero el costo también es bastante alto. Entonces, hay que optar por otros tipos de embalaje más cómodos. Entonces, este tipo de selección de embalaje lo tenemos que hacer de acuerdo también al tipo de producto. No, yo no voy a poner, por ejemplo, en un balde podría enviar una cierta cantidad de, no sé, a ver, ¿qué se me ocurre? Aceite de coco, por ejemplo, o aceite de girasol. Lo acondiciono en baldes, pero lo tengo que sellar bien para que no se caiga, no sufra daños en el transporte, no se contamine. Entonces, hay que utilizar y analizar cuál es y seleccionar el tipo de embalaje acorde con tu producto, para que ese producto, cuando llegue a su destino final, el comprador sienta su satisfacción de que está recibiendo los productos en buenas condiciones. Estos son los tipos de acondicionamiento y transporte que podemos manejar, considerar al momento de hacer el envío de nuestros productos. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor, chicos? No, Miss. No, Miss. ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoraron en entrar? Se olvidaron de mi clase. No, Miss. Mi buenas tardes. Sí, me imaginé, por eso tuve que comenzar, porque la verdad nos ganaba. Pero bueno, en fin, espero que ese tema también lo tengan claro, considérenlo para el siguiente mes. Cualquier duda, consulta, estamos en contacto. Cuídense mucho. Hoy día creo que más tarde tienen su examen del curso. Claro, más tarde dan coaching, así que por favor, háganlo bien, desarrollen bien su examen. Ya, no se olviden de marcar asistencia. Cuídense mucho, chicos. Buenas noches con todos y todas. Igualmente, Miss. Chao, Nayeli. Chao con todos. Buenas noches. No, Miss. Cuídate. Chao, chao. Ustedes también cuídense mucho. Suerte, que les vaya muy bien. Éxitos en sus exámenes, por favor.